Saludos. Titulamos este vídeo Dark City, película, epílogo, parte 1 de 2, Geosacra 21. Este vídeo es posterior a la decodificación de esta película. Por eso lo calificamos como la primera parte del epílogo. Con este vídeo queremos compartir reflexiones y pensamientos y los sintetizamos, es decir, sintetizamos en una frase la película. La frase sería: nos engañan y vampirizan, y lo hacen de dos formas. La primera es que nos quitan recuerdos, y la segunda forma es que nos implantan falsos recuerdos. Nosotros en este epílogo vamos a tratar la cuestión de que nos quitan recuerdos. Entonces, como decimos, nos roban estos recuerdos y en la película pues nos da esta explicación o este conocimiento. Así, por ejemplo, cuando tío Carl, el tío de John Murdoch, tiene que darle una explicación a John Murdoch de dónde está Shell Beach, pues le dice, como a la izquierda, aquí aparentemente se ve que le señala, él se señala la cabeza y dice: ya no estoy capacitado para recordar dónde o cómo se va a Shell Beach, es decir, ya no tiene recuerdos. También el policía Frank Bonstein, en una conversación que tiene con Emma, le dice que él toca el acordeón y sabe que ese acordeón se lo regaló su madre, y le dice a Emma: es curioso, no recuerdo cuándo ni cómo mi madre me regaló este acordeón. ¿Cómo he podido olvidar algo así? Y entonces él mismo está sospechando que le falla la memoria. También un taxista, cuando John Murdoch le dice que si sabe la dirección, cómo se va a Shell Beach, pues duda y termina por realmente reconocer que no se acuerda. Y lo más importante, estamos viendo a la derecha a John Murdoch, que toda la película precisamente transcurre porque él está intentando recordar sus recuerdos, se los han borrado, él está amnésico. Entonces nosotros vamos a realizar reflexiones con respecto a esta pérdida, a este robo de los recuerdos. Una primera reflexión sería: ¿qué función cumple la falta de recuerdos? Pues evidentemente la función que cumple es que favorece nuestra ignorancia. Y si somos ignorantes, pues fácilmente nos engañarán. Porque un niño realmente es fácil de engañar porque no ha llegado realmente a tener una experiencia, es decir, no ha llegado a tener una serie de recuerdos de vida pasada y experiencias pasadas que le hacen aprender. Por eso un niño es fácil de engañar, un adulto ya es menos fácil de engañar. Con respecto a esta cuestión del engaño, tenemos un pensamiento de Platón, que él nos dice lo penoso que sería tener que volver otra vez a esta vida a aprender todo lo que se aprendió durante la estancia que estuvimos aquí. Eso sería volver otra vez a la niñez. Para la persona que se toma la vida como un aprendizaje sería algo muy doloroso, sería partir de cero, porque finalmente cuando ya terminamos un gran aprendizaje vital que nos ha costado muchas experiencias dolorosas, pues finalmente pues nos morimos, cuando realmente somos más, dijéramos, más reales en esta dimensión.
porque ya tenemos la experiencia. Así, por ejemplo, estamos viendo un dibujo de dos niños que si les dices que la Tierra es de tal forma, pues evidentemente pues no tienen experiencia para investigar. Y nosotros mismos que estamos haciendo estos vídeos, pues resulta que en los últimos años de nuestra vida es cuando realmente hemos aprendido más. Evidentemente, si tuviésemos otra vez que partir de cero, pues realmente no es una situación para las personas deseables, por lo menos para las que queremos buscar la verdad. Entonces, otra reflexión sería que en nuestra vida cotidiana realmente pues no percibimos cómo se nos pueden estar robando recuerdos. Pero nosotros vamos a plantear para la reflexión ¿qué sería o qué es nuestra vida onírica? Nuestra vida onírica precisamente es algo que se nos quita, porque realmente en esa vida onírica pues tiene que llevar un conocimiento, pero realmente no lo percibimos. Recibimos a veces sueños, pero también al despertar vemos que estos sueños la mayoría de las veces pues se nos escapan, queremos como retenerlos y vemos que no es posible, pero pensamos que esto es lo normal, creemos que es normal pues realmente no recordar nada de nuestra vida diurna, porque realmente nosotros estamos viviendo. Entonces se nos priva de estos aprendizajes que nos pueden dar estos sueños. Entonces eso lo vemos como normal, pero algunas personas como nosotros, que hemos estado investigando en nuestra propia experiencia, pues nosotros estamos frecuentemente escribiendo posiblemente sueños que tenemos, porque nos hemos dado cuenta que precisamente los sueños se olvidan, se van olvidando. Entonces, realmente esto no es normal. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, si nos pasan unas experiencias y sabemos que podemos escribirlas al cabo de una serie de minutos o una serie de horas, sabemos que cualquier experiencia podríamos volver otra vez a recordarlas y a escribirlas. Pues nosotros hemos comprobado que hemos tenido sueños que hemos considerado muy simbólicos y hemos dicho, vamos a escribirlos para después ir decodificándolos. Pero en ese momento no lo hemos escrito y han pasado a lo mejor unos 5 o 10 minutos. Hemos querido volvernos a escribir y resulta que ahora no podemos, se nos ha hurtado esos recuerdos. Entonces nosotros sospechamos, porque eso no es normal. Nosotros lo interpretamos como si estos sueños tuviesen una existencia en una capa electromagnética, dijéramos así. Pero esa capa electromagnética, pues de una manera que nosotros no podemos todavía realmente, solamente podemos conjeturar, pues se nos quita muchas veces. Otras veces no, pero vemos que es una fuerza activa. Entonces a todo esto se le ha dado explicación porque la élite siempre con sus iconos o sus representantes como los que nosotros consideramos el que estamos viendo en esta foto, Sigmund Freud, pues simplemente ellos les dan las diferentes explicaciones, porque quieren explicarlo todo de una manera material. Y nos dicen simplemente que mediante el psicoanálisis, que muchos de estos sueños o de estas experiencias, pues realmente nosotros de un modo inconsciente, pues nos deshacemos o lo ocultamos para que no nos causen dolor o problemática. Eso es simplemente una explicación totalmente subjetiva y totalmente sin, dijéramos así, demasiado fundamento. En fin, nosotros seguimos con otra reflexión que sería una reflexión sobre el sistema karma, el sistema de la reencarnación, porque el sistema de la reencarnación realmente supone este
sistema pues supone una pérdida de recuerdos, porque se nos dice que nosotros vivimos muchas vidas, estamos viviendo aquí, pero cada vez que volvemos, pues no recordamos la vida anterior, y nadie se pregunta, ¿por qué no podemos recordar la vida anterior? ¿Por qué no podríamos recordarla? Entonces, nosotros, este tipo de pensamiento de karma y de reencarnación que en toda nuestra civilización, no solamente la occidental, sino la oriental, a nivel mundial, está muy establecido, vemos cómo se nos adoctrina en él, en esta película Dark City. Así, por ejemplo, como estamos viendo en primer plano, el jefe de la colmena, el señor Libro, que tiene todo el conocimiento, cuando tiene una conversación con el psiquiatra, el doctor Paul Schreiber, porque resulta que John Murdoch, pues, recuerda, es decir, no olvida y no se le puede implantar. Es decir, él ha cogido también la capacidad de sintonizar, el poder de sintonización. Y entonces la explicación que le da Paul Schreiber es que él, de algún modo inesperado, este humano que es Murdoch, John Murdoch, pues ha desarrollado el poder de sintonizar. Y entonces el jefe de la colmena, el jefe de los ocultos, pues dice, no puede ser. Se necesitan varias vidas para lograr la capacidad de sintonizar. Entonces, con esa simple frase ya nos está adoctrinando en el sistema de reencarnación, en el sistema del karma reencarnación, porque nos dice se necesitan varias vidas. Entonces, nos está diciendo que es real lo de la reencarnación, nos está dando ese adoctrinamiento, pero nosotros decimos, posiblemente es falso, es simplemente un sistema establecido para crear conformidad en el ser humano. Entonces, este sistema de karma reencarnación que estamos viendo desde milenios anteriormente establecido, como en la rueda del samsara o la rueda del karma que estamos viendo aquí a la izquierda, este sistema nos expone unas enseñanzas de tipo espiritual o de tipo religioso que nos da para nosotros una falsa explicación de esta realidad. Nos dice, estamos aquí para aprender, pero tenemos que seguir volviendo a esta vida, reencarnándonos hasta que terminemos con todo el karma negativo acumulado. Entonces nos da esta doctrina y entonces pues nos hace seres sumisos y seres que simplemente atribuyamos todo lo negativo a nosotros mismos, a conductas pasadas, de las cuales no tenemos ningún conocimiento. Simplemente es un adoctrinamiento que nos dicen, pero nos crea un conformismo con esta realidad. Y entonces nos viene a decir que tenemos que tener esperanza, porque en un futuro, pues nosotros ascenderemos a otra realidad espiritual más positiva. Entonces esto para nosotros es simplemente un sistema falso totalmente que fomenta el conformismo del ser humano con la injusticia de esta dimensión, que nosotros decimos no es una injusticia producida únicamente por el libre albedrío, que es muy limitado el que tenemos, sino que responde a una agenda. Así, por ejemplo, esta rueda del samsara de los 8 radios, que tiene también detrás otros 8 más, pero los primeros 8 pues es la estrella de 8 puntas que nos viene ya desde el antiguo Sumer que estamos viendo a la derecha. Por eso son unas mismas entidades, porque son unas mismas doctrinas desde el inicio desde lo que se llama cultura, la que está establecida aquí con una astucia grandísima para mantenernos simplemente conformistas, aborregados y sobre todo autoculpándonos a nosotros mismos de todo lo negativo, cuando realmente muchos de nosotros ya sabemos que la principal parte de la negatividad no se debe al ser humano normal. El ser humano normal pues es simplemente, pues dijéramos así, una víctima. Entonces nosotros vamos a terminar
con una reflexión sobre las enseñanzas como esta del karma que nos dan todos los antiguos y arcaicos maestros del pasado, pero que actualmente bajo el ropaje de, dijéramos así, del cientifismo y del progreso tecnológico, como las organizaciones que sabemos que llevan todo el progreso tecnológico en nuestros días, pues nos siguen adoctrinando, y para nosotros, es nuestra opinión y nuestra experiencia, nos siguen engañando. Entonces así vemos a la izquierda, por ejemplo, estas enseñanzas herméticas, el personaje principal que se ve como señalan sobre todo a la espiritualidad, a las nubes, como Hermes Trismegisto, el autor de toda la, dijéramos, de la sabiduría hermética, pero la palabra hermética significa cerrado. Un hermetismo es una cerrazón solamente para dársela a unos discípulos, los que lo merecen. Es decir, es un conocimiento secreto. Y nosotros decimos, si existiese una buena fe, si existiese una buena, dijéramos así, búsqueda de verdad y de ayuda, ¿por qué tendría que haber este secretismo, este hermetismo, como tiene de la misma palabra Hermes, que también es el autor de la tabla de Esmeralda, que quizás en alguna ocasión nosotros la decodifiquemos, porque bajo un ropaje muy positivo, pues evidentemente pues se oculta también simplemente el movernos en el 1 y en el 2 y no en el 3. Entonces nos ofrecen todos los maestros de este pasado arcaico y del presente una espiritualidad y un progreso, pero no presente, sino sobre todo futuro, al mismo tiempo que nos culpabilizan a nosotros de nuestra condición. Nos hablan de un paraíso en las nubes, pero nos ocultaron y nos ocultan, por ejemplo, la real forma y función de la Tierra. Entonces, la pregunta es, ¿debemos creerles? Entonces, nosotros, pues, para nosotros ya lo que debemos es cuestionarlos, porque hemos experimentado que mezclan verdades con mentiras. Por ejemplo, otro de los libros de estos iniciados, pues es el Kybalión. Bueno, pues resulta que los que ya estamos decodificando toda su enseñanza hermética y toda su enseñanza secreta, nosotros hemos dicho que desde los sumerios hay unos 5 fonemas, unos 5 sonidos vibratorios, que piénsenlo y analícenlo en la mayoría de las palabras importantes de esta dimensión, que son el ki, el ba, el li, el ka, y el li también se convierte en il y en el. Y vemos de una manera ya para nosotros no sorprendente, sino lógica, que la palabra Kybalión pues tiene 3 de esos sonidos vibraciones: el ki de Enki, el ba de Baal o de Babel, y el li de Enlil. Es decir, es una palabra escogida pues con un gran, dijéramos así, un gran conocimiento secreto entre ellos. Entonces decimos, todas estas enseñanzas en realidad lo que nos muestran siempre es exclusivamente la dualidad y nunca la triunidad. Y entonces ahí está el verdadero, vamos a emplear otra vez la palabra aquí, está el verdadero quid de la cuestión. No, en ver más allá de la dualidad, en ver más allá de los buenos y los malos, en ver en el 3, es decir, en la síntesis y en la complementación. Entonces vamos a terminar comentando la verdad silenciada que ya se expone en la escuela de estos sabios de la antigüedad, que es la escuela de Atenas, del cuadro de Rafael. Todos estos son realmente para nosotros maestros herméticos o maestros de una tradición secreta. Entonces aquí en este cuadro pues están los filósofos de la humanidad, y vemos en el fondo, a la izquierda, en el fondo pues está Platón con la mano derecha levantada señalando la espiritualidad, señalando su mundo de las ideas,
mientras que a su lado, dijéramos en su túnica azul, fíjense también que los colores, Platón rojo y azul Aristóteles. Aristóteles con su mano señala más bien hacia abajo, es decir, señala hacia la realidad material. Pues muy bien, ellos siempre quieren que estemos o bien en la espiritualidad vacía, dijéramos, o en la materialidad estricta, pero que fundamos y veamos la unión, veamos la síntesis de la espiritualidad con la materialidad, es decir, estar en el 3, eso nunca lo permiten. Te permiten ser un gran filósofo, poeta, pero o un gran científico, pero que unas tú la ciencia con la espiritualidad, eso nunca te lo permiten. Y también nos llama, tiene muchísimo simbolismo este cuadro, pero entonces nosotros vemos aquí dos personajes que tienen dos esferas. Aquí los hemos puesto más en grande para que lo vean. Una esfera y otra esfera, pues están hablando evidentemente de nuestra realidad dimensional. Entonces, quizás uno de ellos sea Ptolomeo y el otro quizás sea Estrabón o Zoroastro. Pero fíjense que ya viene este adoctrinamiento en la cuestión espacial de la esfera convexa, nunca la cóncava, pues ya viene desde la más remota antigüedad. ¿Cómo nos lo exponen? Porque saben que es muy importante llegar a este concepto y por tanto también ocultar este concepto, que es el que nosotros estamos decodificando, que es una Tierra esférica, pero no convexa, sino cóncava. Y tenemos que decir que ninguno de estos maestros a nivel general pues expuso esta doctrina o este pensamiento o esta teoría de la Tierra cóncava. Solamente de una manera poética la expuso enmascarándola poéticamente Platón. Platón la enmascaró en el mito de la caverna. La enmascaró. Nos parece precioso el mito de la caverna. Nos parece muy bien. Quizás a lo mejor es porque ni siquiera podía exponerla claramente. Y entonces la expuso simplemente de un modo poético. Pero nosotros tenemos, en función de toda la realidad que estamos decodificando, pues tenemos que terminar con un pensamiento. Y este pensamiento viene en relación con los recuerdos que nos quitan, con los recuerdos que nos roban. Entonces, debemos aprender de la experiencia, y la experiencia realmente son recuerdos. Y esta experiencia, ya en nuestra vida real, que nosotros compartimos, nos dice que ningún maestro nos reveló la real forma de la Tierra, que nosotros estamos compartiendo y decodificando, ninguno. Entonces, por tanto, tenemos que cuestionar sus enseñanzas, tenemos que cuestionarlas, no podemos tomarlas como, dijéramos así, un acto de fe, ni muchísimo menos. Entonces, nosotros terminamos con estas frases para la reflexión. Solo nosotros, con nuestro discernimiento y usando nuestros dos hemisferios cerebrales y sin poner nuestra fe en ningún maestro, nosotros, repetimos, somos y debemos ser los únicos autores de nuestro puzzle de comprensión de la realidad que habitamos. Esta realidad nosotros estamos compartiendo una teoría simplemente para que cada persona reflexione sobre ella y que la desacredite o la deseche, o bien pues la admita en su puzzle de comprensión. Y esta idea que estamos compartiendo, esta teoría, es la de la Tierra cóncava. Bien, deseamos para todos y para nosotros salud, luz y sobre todo discernimiento.